Bienvenidas, bienvenidos nuevamente al segundo streaming del proyecto La literatura es femenina. Este proyecto, como saben, está patrocinado por el proyecto Demos, que es un proyecto del Fondo del FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa MAC 1420, precisamente para potenciar aquellas instituciones que realizan trabajos de protección de los derechos fundamentales, como es la nuestra, en este caso el derecho de igualdad. Este proyecto tiene por objeto visibilizar, me refiero a la literatura es femenina, visibilizar el papel de la mujer en la literatura e intentar poner nuestro granito de arena para cortar la brecha de género que todavía existe. Hoy vamos a hablar del libro Generación 21, Nuevas Novelistas Canarias, y me acompaña, como siempre lo hará a lo largo de estos streaming, Dulce Serac Pérez, la coordinadora de este proyecto La literatura es femenina. También me acompañará Felicidad Batista, que es una de las escritoras que participa en este proyecto y en este libro, y también nos acompañará Ángel Morales Escudero, que además a nosotros nos gusta en estos streaming siempre tener una presencia masculina porque creemos que es importante que los hombres que creen realmente en la igualdad, que creen, no los que lo dicen que creen, sino que creen realmente en la igualdad, estén con nosotras. Ángel Morales está porque ha sido el que ha seleccionado, el que ha hecho la introducción y la antología de este libro Generación 21. Empezando por Felicidad Batista. Felicidad Batista es una escritora y bibliotecaria, nació en Arafo, realizó estudios universitarios en Geografía e Historia, es licenciada en la especialidad de Historia del Arte y en la actualidad trabaja como bibliotecaria en la Biblioteca de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Pero lo más importante son sus obras. En 2014 publica su primer trabajo de cuentos, Los espejos que se miran, al que le siguen Relatos de la Patagonia, y a finales de este año publica su primera novela, Finis Mare. Desde 2010 participa con cuentos, relatos y minificciones en diferentes antologías de Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Nicaragua, México, España y Honduras. Ángel Morales Escudero nació en El Hierro, es doctor en Derecho, licenciado en Derecho, por supuesto, escritor, profesor, crítico literario, gestor cultural, es decir, un perfil que también es necesario tener en este proyecto de la literatura femenina. Y bueno, pues porque como ya dije anteriormente, la razón de estar aquí, además de ser autor de numerosos libros, lo que pueden ustedes encontrarlo en Google, porque si no, no comenzamos el streaming de hoy, está aquí porque ha sido el responsable de la selección, la introducción y la antología de Generación 21, Nuevas Novelistas Canarias. Dulce Serac es escritora y también es doctora por la Universidad Europea de Madrid en arquitectura. Es experta además en patrimonio cultural y fue presidenta del Círculo de Bellas Artes. Pero su trabajo como escritora se refleja en 3 novelas del género novela negra, que precisamente fue objeto del primer streaming, que son Robo en Sao Paulo, Asesinato en una playa de Londres y Secuestro en Hong Kong. Y para los seguidores de Dulce, que sepan que está a punto de publicar su cuarta novela, como ella misma dijo ayer. Pasamos a la primera pregunta, y la primera pregunta va dirigida justamente a Ángel Morales Escudero para que explique qué es precisamente Generación 21, Nuevas Novelistas Canarias, y por qué. 2010 y con la intención de dar visibilidad a la gente que estaba escribiendo en Canarias. Resumo, para centrarnos en el final, que es lo que realmente creo que interesa en este programa. Ya en 2011 salió un libro de nuevos novelistas canarios, donde se incluyeron 12 señores que escriben, Pepe Correa, Leslie Ravelo y un montón de gente más, 12 exactamente igual que ahora. Echábamos en falta la falta de mujeres novelistas en Canarias, ¿no? Y afortunadamente, con la llegada del siglo XXI, creo que la mujer
ha dado un golpe sobre la mesa y creo que ha avanzado más en el campo de la narrativa, por lo menos aquí en Canarias, más que en todos los siglos anteriores, ¿no? Y lógicamente después sacamos una colección de 30 novelas donde intentamos sobre todo darle apertura a las mujeres, ya que notábamos esa carencia de mujeres en la narrativa canaria. Y ahí pues se mezclaron hombres y mujeres y se sacó una colección de 30 libros. Sobre esta colección y este proyecto pues se hizo una tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, que fue editada por el gobierno de Canarias y bueno, afortunadamente o desgraciadamente le han dado poca visibilidad y lógicamente teníamos una deuda con la literatura femenina, ¿no? Y nos metimos con este proyecto, que siempre es difícil seleccionar, porque hay muchas, afortunadamente ahora hay donde elegir, hay muchas, porque si lamentablemente solamente existieran las 12 que yo seleccioné para el libro, pues mal estaríamos, pero creo que en la introducción hago mención a un montón de mujeres que están escribiendo novelas aquí en las islas y que lógicamente pues van a dar un golpe sobre la mesa. Pasará igual que con los hombres. Muchas de las que pongo aquí pues a lo menos se diluyen y en el futuro van desapareciendo y aparecerán otras, como están apareciendo cada día o cada semana, pues nuevas novelistas que están diciendo aquí estamos y nos reivindicamos. Yo creo que esa es la intención de este libro, dar visibilidad a la narrativa femenina. Cuando hablo de narrativa, hablo de novelistas, porque creo que el título es claro, nuevas novelistas canarias, gente que está publicando en el siglo XXI, y en su mayor parte optamos por mujeres nacidas después de 1960, igual que se hizo con los hombres. Hemos hecho una sesión con algunas personas por motivos de que fueron un referente en el trabajo de la colección y bueno, y se las hemos colocado. Pero en su mayoría son gente joven, como Felicidad Batista, como Elizabeth López, como Elena Poa, como un montón que hay por ahí. Bueno, un montón, no, todos. A ver, No quiero alargarme porque no quiero pegarme mucho rollo, ¿no? Pero yo creo que la única intención, ya digo, es dar visibilidad a las novelistas femeninas, que ahora mismo las hay en Canarias y muy buenas, por cierto. Muchas gracias. Bueno, la Diputación del Común, que representa a Beatriz, que es la Junta de Igualdad, es la única Diputación del Común de toda España que tiene Junta de Igualdad, Juntía de Igualdad. Y la verdad es que no se dedica solo a lo que habitualmente se dedican los diputados del Común o las diputadas del Común, que es tramitar quejas, sino que también intenta apoyar determinadas políticas, como en este caso, pues algo que quizás no es urgente, que es la igualdad en cultura, pero sí que es interesante e importante lograrlo, ¿no? Y bueno, lo que tú estás diciendo, Ángel, antes de darle la palabra a Felicidad, es cierto. Yo creo que ha sido la última década, la década donde, bueno, una década prodigiosa para la literatura en Canarias en femenino, porque han cambiado muchísimas cosas. No sé qué es lo que pasaba antes ni qué estábamos haciendo, pero el caso es que no nos decidíamos ni a escribir ni a publicar, o nadie nos publicaba, no lo sé. Me gustaría saber la versión de lo que opina Felicidad Batista sobre esto que estoy comentando, ¿no? Bueno, sobre la invisibilidad, puedo ser casi un ejemplo. Yo creo que no que me conozcan desde antes, sobre todo a partir de este libro de Generación 21, porque aunque he publicado mucho y sobre todo fuera, empecé a publicar en Venezuela, en Argentina, en Chile, y ha sido un largo recorrido para llegar a Canarias sin prácticamente salir de Canarias, porque era imposible cuando empecé a publicar o a intentar publicar que eso fuera factible con la situación y con lo que había. Entonces, recuerdo un día, cuento siempre la anécdota, que estaba en Buenos Aires, en Argentina, en el famoso estadio de la Bombonera, y en el fondo había un anuncio de un famoso refresco y decía al fondo, destapá felicidad. Y cuando salí de ese estadio, iba con una amiga, le dije a una amiga, ¿y si creo un blog y publico ahí? Cuando llegué, eso fue en 2010, o sea que es bastante, no es tan alejado. Cuando llegué hice un blog y lo titulé
sin intención de Buenos Aires, curiosamente, lo titulé Buenos Aires 1929, Café Literario, porque el primer relato que yo leí en público fue, como gustó, era un tango basado en el crack del 29, y justo empezó a tener bastante afluencia de América Latina, porque en América Latina se leía mucho el relato corto, cosa que aquí todavía no era tan popular como sí lo es ahora. Entonces, a partir de ahí empecé a publicar, me contactaron para publicar en revistas, participé en concursos literarios que algunos, pues bueno, obtuve algún premio, entonces fui a Argentina, a Chile, y por ahí empecé a publicar y a ser más conocida. Y luego es cuando he regresado a Canarias, ahora recientemente, hace unos años. ¿Y cuándo empezaste a escribir en relación a cuándo empezaste a publicar, por curiosidad? A escribir desde la infancia. Desde la infancia. Desde la infancia, sí. En aquella azotea de Arafo. Y llevaba también los libros que solía sacar de la biblioteca que había allí. Y recuerdo eso, leer a Cortázar, leer a Borges. Y yo, como decimos en Canarias, me alongaba a la azotea y veía al norte las montañas y al sur el mar. Y me parecía increíble aquello de las avenidas, las cuadras, las manzanas, todo aquello era algo alucinante. Y por ahí también me ha influenciado la literatura de América Latina. Ya se ve en el relato que está en el libro, que es este libro. Sí, que sí. Como dice Ángel al principio, hay 12 maravillosas novelistas, pero no están todas. Afortunadamente cada vez surgen más. Ahora he tenido la oportunidad de conocer a 2 chiquillas, pero chiquillas, que no deben tener ni 23 ni 24 años y están ya empezando a publicar relatos cortos, ¿no? Y no tienen eso que estás comentando tú. No sé, yo no sé por qué nos pasaba, pero no, como si no fuera posible, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaba en el Cabildo y en la viceconsejería, yo estaba todo el día buscando mujeres, pero no las encontraba y no sé por qué, ¿no? Porque, no sé si Ángel tiene una idea o tú, Felicidad, sí. No. Hombre, yo te puedo decir que desde el 75 que fundamos la editorial Benchomo, donde en el equipo, digamos, directivo había hombres y mujeres, aunque después cada uno se repartía el trabajo. Cándido estaba Felicísima Martín, estaba Olga Márquez, intentamos publicar a mujeres. De hecho, publicamos a Olga Rivero, publicamos a Candelaria Quintero, para mí, una de las mejores novelistas, y no ha vuelto a publicar más. Le publicamos 2 novelas muy buenas. Y así pues fuimos dándole oportunidades a lo que llegaba. Yo puedo decir que jamás en las editoriales, ni en Menchomo, ni en Aguere, ni en ninguno, he valorado si es hombre, mujer o cualquier otro tema, ¿no? Blanco, negro, amarillo o como fuera. Simplemente que la calidad literaria fuera importante. Y he animado. Es cierto que la mujer se publicaron muchos libros de poesía que eran de mujeres, pero lo que era la narrativa, la novela, era como si fuera un miedo. Y en esta colección a la que hago referencia, donde publican por primera vez Pilar Escalona, que en 2010 ya tiene 6 novelas, Candelaria de Tacoronte tiene 3 novelas, o sea, y así un montón de ellas, que Cristi Cruz, una de sus novelas en el Centro del Viento, ya ha sido traducida al inglés. O sea, creo que se va caminando, y yo creo que el ver que van avanzando, que bueno, no estaba equivocado, y esa visibilidad que yo pretendía que las novelistas canarias estuvieran fuera, yo creo que se está consiguiendo. Se está consiguiendo, ya digo, gracias a gente como Felicidad, que están trabajando, que se lo están currando y que le han perdido el miedo escénico a decir, voy a escribir una novela y aquí está sobre la mesa y no tenemos nada que envidiar a los hombres, ni muchísimo menos. Somos tan buenas como ellos, aunque también aquí podríamos matizar en que son diferentes el tema de cómo afronta la mujer la novela a cómo la afrontan los hombres. Los hombres del siglo XXI, en eso sí te podría incluir a ti, Dulce, porque hacen literatura de género, la mayoría de ellos, ¿no? Víctor Conde con ciencia ficción, el otro novela negra, novela erótica, diferente. La mujer, quizás no del realismo mágico, como podríamos decir que la última del realismo mágico es la primera de Generación 21, que es María Teresa de Vega. El resto creo que adorna la literatura con otra creatividad, más poética, más tal, sin
alejarse del compromiso. Elena, por ejemplo, pues hace novela negra, y hay gente que tampoco desechan eso, pero que no se centran exclusivamente en la novela de género, sino que buscan un plano de mira más amplio para desarrollar su creatividad. ¿Tú qué opinas, Felicidad? Sí, yo pienso también eso, que durante, sobre todo la década de los 50, 60, 70, 80, la mujer si escribía casi era una francotiradora en cuanto a que lo más, como dice Ángel, era poesía. Por el tiempo, por la situación también socioeconómica y porque las nuevas tecnologías han democratizado, entre comillas, lo que es la publicación de lo que hacemos, y se ha perdido un poco digamos que la timidez para publicar, porque es un público tan anónimo como el que te lee en formato papel, pero quizás más aún porque casi nunca tienes, ahora actualmente sí, a través de las redes, pero al no existir las redes, casi no sabías qué opinaban tus lectores. En cambio, a través de las redes sí, pero crea un poco más, quizás de más atrevimiento a la hora de hacerlo, que fue lo que te comentaba, ¿no? Que por eso creé el blog. Me causaba menos timidez exponer lo que hacía. Creo que esas nuevas generaciones que vienen y que están ahora ya y que son las nuevas novelistas del siglo XXI también, pues así lo tratan. Nosotros íbamos con mucho más cuidado, con mucha más, no diría miedo, sino timidez, pudor quizás, de escritoras. Es muy interesante la visión de Ángel, me encanta, ¿no? Porque un hombre es más capaz de ver las diferencias entre una escritora y un escritor. Ayer estábamos discutiendo, pero 3 escritores de novela negra, si escribíamos diferente el género negro, las mujeres y los hombres, ¿no? Sí. Y casi los 3 decíamos que no, que escribíamos desde nuestra posición personal, que obviamente si yo soy mujer, dentro de mi biografía, pues el género me ha afectado, ¿no? O sea, yo no tuve, o sea, yo tuve todos los techos de cristal habidos y por haber en política, o sea, todos los techos de cristal. Y esos techos deben estar acabándose ahora, que es cuando se han ido los últimos dinosaurios de la política, ¿no? Espero que no vuelvan. Sí te digo una cosa, pues la gente nueva que está y que está gestionando la cultura lo hacen bastante peor que ustedes. Pues son de los viejos dinosaurios, ni son gente joven. Algunos, como me dicen, compañeros, son monstruos que tú has creado porque estás llegando a las instituciones, están canalizando todo lo que es la gestión cultural. ¿Pero que yo he creado o que tú has creado? No, que yo he creado, me lo dicen a mí. No, ya me estaba preocupando. Perdona si me mal expliqué. No, yo también creé algunos monstruos, ¿eh? No, pero te quiero decir que ahora mismo las instituciones hay una cantidad de gente que de verdad están gestionando pésimamente mal, no tienen en su mayoría de los casos conocimientos, de verdad, y tampoco quieren adquirirlo, y la verdad es que existe el panorama ahora es bastante peor que en aquellos años 80, que en aquellos 90, que ahora. Bueno, pero mira, las editoriales yo lo he tenido siempre claro, he hecho mi trabajo y con la gente que he trabajado, ahora con Pomares, con Ideas, he hecho mi trabajo al margen de las instituciones. Yo he estado siempre en contra, y Dulce está ahí, en contra de las subvenciones. Lo único que le he pedido siempre a las instituciones es que cuando edito un libro que merezca la pena, pues que lo adquieran y que lo hagan llegar a su público. Pero esto de dar dinero, como libros que aparecían con 60 y pico instituciones financiándolo, pues sinceramente la verdad yo contra eso sí está. Bueno, yo la verdad es que sí, lo que dices es verdad, lo de los libros con 60 títulos, eso no era literatura, eso era para ganar dinero a costa de las instituciones. Efectivamente. Y yo me acuerdo que lo primero que hice cuando llegué al Cabildo en el 95 fue quitar de la lista que tenía Marcos Brito, en paz descanse, todas las tesis doctorales que habían pendientes de publicarse, porque decía, pues, esto que lo publique la universidad, no el Cabildo, nosotros llevamos cultura, literatura, ¿no? Y entonces lo que empezamos fue a darle ayudas a la edición, fundamentalmente, que ahora parece que las van a retomar, ¿no? Pero bueno, esto no es objeto de lo de hoy. Lo de hoy es que yo creo que hay un boom de hace 10 años, porque es que coincide hasta con el movimiento Me Too, de decir, pues yo sí puedo, yo voy a salir adelante, ¿no? Y igual, como tú dices, yo tengo el mismo recorrido, yo me fui a publicar a Colombia, ni se me ocurría intentarlo aquí. Después en Brasil, ahora voy a publicar en inglés, en Miami,
Y nunca, no sé, yo nunca llegaré a Canarias porque siempre tengo como el estigma de haber sido política. O sea que, pero bueno, no importa. ¿Tú qué opinas, Felicidad? Bueno, yo creo que sí que llegarás a Canarias, que ya estás en el puerto, por lo menos. No, es complicado porque el tema de las novelas, sobre todo por parte de las mujeres, que era lo que comentaba antes, el espacio o tiempo quizás no lo permitían. Y ahora sí podemos escribir novelas y afrontar ese tipo de proyectos que son más a largo plazo, puesto que una novela lleva muchos años de trabajo y a veces primaba la inmediatez y el querer publicar, y en Canarias somos mucho de poesía más que de narrativa, especialmente en el campo de la literatura de la mujer. Esto está cambiando y hay una nueva perspectiva, y estoy muy de acuerdo con lo que comentan ustedes. Las ayudas tienen que ser a la edición. Las instituciones no están para publicar libros, lo digo desde el punto de vista incluso de bibliotecaria, sino para dinamizar, incluso para todas esas editoriales que están pues de aquella manera de francotiradores en muchos casos. Las instituciones sí compren esos libros para bibliotecas. La red de bibliotecas necesita también una fuerte dinamización y proveer de libros de literatura canaria, porque si vemos el caso también un poco paralelo de las librerías, no son todas las librerías las que tienen una sección de literatura canaria y de forma destacada, porque a veces vas buscando un libro editado aquí en las islas y tienes que mirar o preguntar porque no está a la vista visualmente. Entonces también yo creo que esa parte hay que trabajarla, porque el sector editorial, el sector de los libros, habemos muchos escritores, cada uno con su género, con su estilo, y cada uno tiene su público y tiene su venta. A mí me comentaba en concreto la librería El Águila, Beatriz, que una buena proporción de sus ventas son libros canarios. Entonces, es una librería que apuesta por lo canario. Y esto también va en relación a las bibliotecas. Hay mucha gente que aún va a las bibliotecas y que solicita los libros en préstamo, y se le da facilidades y se expone en los escaparates virtuales de Bica Canarias, que es la red de bibliotecas públicas, tiene su consumo, y ahí tendremos nuestro mercado y no tenemos que ir tanto a Argentina a publicar o a Colombia. Sí, sí. La verdad es que es complicado el mundo editorial. Además, creo que es de los más complicados de los sectores culturales que hay en Canarias, ¿no? No sé qué opinas tú, Ángel, ¿no? Creo como un gran olvidado, porque es difícil entender, y además también la creatividad es en solitario, ¿no? No te subes nunca a un escenario delante de 20.000 personas, ¿no? Como les ocurre a los músicos, no sé. Bueno, yo he pasado por todos los rasgos como autor, tengo 40 libros, he estado editando desde el año 76, monté una litografía, fui junto con Litografía Romero los primeros en traer el sistema OPSI a Canarias, que en aquel entonces era una innovación, y en aquella imprenta o litografía nacieron todas las editoriales que hoy están por ahí, el Centro de la Cultura, Globo y demás, y la verdad que es complicado, y las librerías igual. O sea, las librerías en su mayor parte, lo siento por ellas porque sé que si encima las críticas te tratan mal, se han vuelto en vendedores de bestseller. Y lógicamente no hay un espacio para la literatura canaria. Y la literatura canaria yo no la concibo de que me meta una sección de libros canarios donde metes a lo mejor una novela de dulce o de felicidad en medio de los mojos y los nombres fuertes. Yo creo que hay que mantener la narrativa con la narrativa, la poesía con la poesía, el ensayo con el ensayo. Y la novela negra que era con la novela negra. Y la novela negra con la novela negra, que hay secciones de novela negra. Y entonces mezclar todo. Se descubre. Así se descubren escritores. Cuando tú vas a la sección de novela negra, por ejemplo, que a mí me encanta, y ves todos los demás que hay, que han escrito, y entonces lees un poquito, ¿no? Porque yo creo que también el lector se tiene que informar en las librerías, y esto no te ocurre en Canarias con la novela canaria porque casi no existe, ¿no? Entonces tú llegas y descubres a otros autores que están al lado de los que te gustan, y lees el resumen y te lo llevas porque dices, ¡ay, qué bien!, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy todo el día deseando leer más novela negra escrita en Canarias, porque al fin y al cabo también te ayuda a tus historias, ¿no? Yo incluso le robé un personaje a Mariano Gambín. ¿Sabes qué? En una novela le robé un personaje porque me hacía falta una arqueóloga. Mariano, que lo tengo aquí al lado en la otra calle. Pues, no, yo se lo pedí, por supuesto, ¿no? Le digo, oye, me hace falta una arqueóloga, ¿para qué me voy a inventar una arqueóloga si tú tienes una estupenda que se llama Marta? Y me la cogí.
y la utilicé en una novela, ¿no? Y yo también quiero, si me lo permiten, tener un recuerdo para todas esas mujeres que a lo largo de la historia, aunque hayan sido pocas, han escrito novelas como Mercedes Pinto, como Nivaria Tejera, o aquellas que arrancaron, porque el mundo de los 70 se apunta a los hombres y tal, pero ahí entraron gente como Elsa López, como Cecilia Domínguez, como Isabel Medina, y un montón de Olga Rivero, un montón de personas que han estado escribiendo novelas. Esta chica que yo les dije, Candelaria Quintero, y alguna más que han ido, Juana Santana, su novela Mujeres con gafas de luna es una maravilla. O sea, toda esta gente que han ido haciendo cantera, han ido trabajando y que han sido, digamos, las pioneras, y chapó por ellas porque era nadar contra corriente. Y ahora, con todo mi respeto, ustedes lo tienen más fácil. Yo no sé qué dificultades tienen ustedes aquí con las editoriales. Yo puedo decir, y reto a alguna mujer que me haya traído una novela buena, que yo se la haya rechazado. De hecho, les publico a todas. Creo que soy el editor, por lo menos en estas islas, con kilómetros de ventaja, el que más literatura femenina de todo tipo ha editado. Poesía, narrativa, ensayo. Hoy estaba viendo esto que te repite el Facebook de hace 5 años, pues presentamos un ensayo de Isa Guerra, que es otra de las cosas que hace falta ahora mismo. Ensayo, opinión y análisis, un poco para orientar a los lectores. Pero creo que todas juntas, pues yo creo que están logrando algo que hace unos años, como te dije, pues, parecía increíble. Que hubiera mujeres novelistas y que en vez de 12, no 12, 24, 30 y 40. Por eso estás aquí. Me pregunta, que no sé si me van a preguntar a ustedes, ¿por qué no está Andrea? ¿No? Andrea llegó después de que había salido el libro. Ana García Ramos, que es otra novelista magnífica, pues su segunda novela llegó ya después de que estaba el libro, y una escritora que me encanta. O sea, no se reduce todo al tema del libro. El libro simplemente es una pincelada y me lo desmienten cada día. Ya digo, muchas de los que están aquí, ya pasó con los chicos, pues a lo mejor nos siguen creando y aparecen otras nuevas. Yo me alegro cada vez que descubro, pues mira, mi mayor inversión, aparte de en viajes, es en libros, en literatura. Y voy a cualquier sitio, mientras mi pareja va a eso, yo voy a los libros, a los grandes almacenes, y siempre me llevo aquel libro más raro de autores que no conozco, y a veces he descubierto verdaderas joyas. Pero yo digo, ustedes están trabajando y creo que el resultado está ahí. Yo creo que aunque tengas que editar en Colombia, Dulce, yo creo que se te reconoce los que te hemos leído. Yo me leo, perdón, no tiene nada que ver con la novela, porque me gustan tus artículos de arquitectura o de viaje, que no sé cómo describirlo, pero me encantan y vamos, porque me encanta viajar y porque también me encanta la arquitectura, ¿no? Pues el de mañana va de Japón. Se lo diré a mi hijo, que es ingeniero y que es un enamorado de la cultura japonesa. Pues sí. Mira, Felicidad, ¿tú crees como Ángel que las mujeres escribimos de diferente manera que los hombres? Creo que tenemos otra mirada, no tan diferente, sino simplemente es como lo que decía Ángel con respecto a los géneros. En tu caso trabajas la novela negra, pero en general, bueno, tenemos a Patricia Highsmith, que también, o sea, sí que hay autoras que trabajan algún tipo de género. Pero por lo general escribimos literatura, pero no creo tanto que por ser mujeres escribamos de una manera diferente o más bien la mirada, de dónde venimos, qué entendemos por literatura cada una independientemente de hombre o de mujer. Sí. Decía ayer esta Janet Acosta, que también es de novela negra, novelista, que ella inventó un personaje masculino, ¿no? Que es su personaje central, Ben Cabreira, que eso rara vez lo hacen los hombres, lo de que el personaje central sea femenino, aunque sí hay en la historia, por supuesto. No, perdona, ayer tenían a Pepe Correa y no sé por qué no le sacaron Murmullo de Hojarasca, donde él se mete en el personaje de una periodista y va a investigar un caso en los pares de Santa Catalina entre los mendigos y tal. Una novela genial, ¿sí? Murmullo de Hojarasca, pues, esa no me la donde él se mete en el personaje de una mujer. Pues eso no es habitual, no es habitual. No, me extrañó que ayer no lo sacaran a relucir. Pues porque no, esa no la tengo. ¿Pero esa también es de Ricardo Blanco, del detective? ¿O es de.? No, esa está sacada en la colección que yo cité antes, de Generación 21, que hay 30 novelas de hombres y mujeres, y está Murmullo de Hojarasca, que es la de.
Pues nada, Era un poco el personaje de Pepiño Blanco, como yo le suelo decir, un poco lo ha condicionado, ¿no? Pero él tiene grandes novelas, con la misma que ganó el Benito Pérez Galdós, una gran novela, aunque haya sido escrita hace ya unos cuantos años. Vale. Pero sí se metió Pepe en el personaje femenino y lo hizo muy bien. Pero habitualmente no es así. Habitualmente, por ejemplo, yo qué sé, Agatha Christie sí tuvo un personaje masculino, Donna Leon tiene un personaje masculino. Hablo del género que yo conozco, ¿no? Sí, sí. Esta P.D. James tiene un personaje masculino, la inglesa. Solamente conozco pocas, o sea, Kinsey Millon, la americana. Aquí en las islas está claro que es raro. Es muy raro. Ni las mujeres en personajes de hombres, ni los hombres en personajes de mujeres, sí. Pero Janet Acosta decía que ella creía que una de las grandes diferencias entre escribir desde la mirada masculina o desde la mirada femenina era la gestión del tiempo, ¿no? El agobio que siempre tenemos las mujeres en general, yo qué sé, por los hijos, por la casa, por los cuidados, porque al final te toca una parte más de ese rol que viene, yo creo que no por maldad ni nada, sino por inercia de la historia, ¿no? No sé qué opinas tú, Felicidad o Ángel. Sí, también puede ser el tiempo, pero tampoco hay como estándares o como etiquetas que se puedan hacer, que casi cada autor o cada autora es una isla. Es verdad. Con su y más cuando escribes. Exacto, y sobre todo eres el resultado del aluvión, lo que comentaba también Ángel, de dónde venimos, de quiénes venimos, de esas autoras que nos han marcado, porque las leíamos con avidez, porque eran excepcionales. Tampoco, ahora sí, ahora conocemos todos a Emily Dickinson, a Jane Austen, a Mercedes Pinto, la hemos reivindicado, a Pino Ojeda o Betancourt, pero en la época en que yo leía literatura magnífica, por supuesto, pero era española, poca literatura canaria y menos escrita por mujeres. Yo me acuerdo en las clases de literatura del colegio que solo había una mujer, Rosalía de Castro. Por no poner, no ponían ni a Sor Juana Inés de la Cruz, ni a la Madre Teresa de Ávila, solo Rosalía de Castro. Tú decías, y nadie más escribió. Y entonces te empezabas a investigar, por lo menos en mi caso a los 14, 15 años, empezabas a buscar, a ver, tiene que haber alguien más que haya escrito aquí. No puede ser esto, ¿no? Y de repente fue... Perdón. Sí, luego hay un boom. No, espera, una cosa que te quería preguntar a los dos. La generación de los 70 en Canarias, yo creo que se puede llamar generación de los 70, desde mi punto de vista, porque lo sufrí como política, a una serie de hombres que se apoyaban entre sí. Y creo que eso es una cosa que todavía nos falta a las mujeres escritoras. Ahora por fin nos estamos apoyando como género, ¿no? Todas. En el Me Too, en el Cuéntalo, en la reivindicación de que esto ya no puede seguir así. Pero en la literatura nos hace falta dejar de ser islas y convertirnos en un archipiélago que se apoya entre sí, porque yo recuerdo leer artículos de Juan Cruz hablando bien de Fernando Delgado hablando bien de Juan Cruz, de no sé quién hablando bien de Porcos de Circe. O sea, eran como un grupo que no sé si lo organizaron así o no, pero les salió muy bien. Han pasado la historia. Bueno, yo sobre eso tengo que decir que cuando sacamos el de los chicos, que había 12, igual que ahora, nos sentamos a comer en un restaurante aquí en Tenerife, cuando se presentó el libro, y 2 no conocían a un tercero. Y yo no entendía aquello, que dedicándose a lo mismo, no hubieran sentido la curiosidad de ir a leer al otro. O sea, me parecía increíble, ¿no? Porque yo los conocía a todos y yo venía de otra generación y estaba haciendo aquello como un trabajo. Soy editor, lógicamente, tengo que leer lo que se escribe y lo que tal para ver lo que uno publica. Pero me extrañaba. Y con las mujeres, pues yo creo que algunas se conocen entre ellas, se han leído y yo veo que hay también cierta cercanía, ¿no? O sea, pero es cierto, en aquello también estaba más reducido, no había internet, no te llegaba tal, lo que tú dices, Fernando Delgado, Juan Cruz, Juan Manuel, el otro, o sea, pero al final creo que crearon hasta un muro para impedir que llegaran otros. Ya, eso sí. Nadie más. Todavía existe, ese muro no se ha caído, ¿eh? No, yo creo que la gente nueva no se ha ido a chocar contra el muro que ellos tienen construido. Simplemente lo han bordeado y dice, bueno, pues pasamos
y que ellos sigan con su muro y con sus cosas. Es así. Vamos por Chile o por Colombia. Tú te has ido a Colombia, otros se han ido a otro lado, pero bueno, ahí está, bueno, Pepe que está con Alba ahí perdido, pero es así, a veces tienes que tener estrategia para salir adelante. Pero yo creo que sí, después ya los chicos sí se han conocido, se han hecho prólogos, se hacen presentaciones unos a otros y una tal. Y en cuanto a la diferencia que yo decía, también tiene que ver un poco con la época en que vivía cada uno. Cuando los chicos arrancan a principios, finales del siglo XX, principios del XXI, viene, porque esto va por moda, viene el boom de la literatura de género. Entonces todos ellos se aferran a ella y empiezan a adaptar novelas de género a las islas. O sea, montar una novela negra aquí con el paisaje que tenemos en las Américas, en esto, y convirtieron la ciudad de Santa Cruz, el puerto de la Cruz, o Adeje, o las Palmas de Gran Canaria, como decía Ravelo, pues en sitios donde ocurrían crímenes, donde ocurrían cosas que ya no era Nueva York, ni era Londres, ni era cosa por el estilo. Y en ese boom, ustedes quizás llegaron con una década después, ya en el 2010, esta moda ha pasado a nivel mundial, se sigue haciendo, los buenos de novela negra o de literatura de género lo siguen haciendo, pero otros han optado por otros caminos, ¿no? Y creo que las mujeres llegaron a esto y además yo creo que tienen la libertad de escribir y yo creo que les favorece a ustedes el no estar por unos parámetros de bueno, o me adapto a la moda o no sobrevivo, ¿no? Yo escribo lo que me da la gana como autora y bueno, y el lector es el que tiene que dar, o gusta o no gusta, pero yo desarrollo mi esto, no tengo que hacer lo que hace todo el mundo porque a lo mejor a mí no me convence. ¿Tú qué opinas, Felicidad? Ahora tú sigues escribiendo novela negra. No, yo de ahí y no se te da bastante bien, ¿no? Yo no pienso salir de ahí porque me encanta la novela negra. Es que... No, hombre, puedes un día experimentar. A lo mejor experimenta con otro tipo de novela. No hace falta, porque ahora mismo yo creo que el género negro ha roto los moldes. Ese no prescribe nunca. Ese no prescribe nunca. Y además es que ha roto los moldes. Ahora el género negro entra todo lo que pueda, lo que en realidad es realidad social, ¿no? Con un crimen por el medio, pero de resto es literatura, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de lo de la generación de los 60, 70 y de apoyarse más unas a otras? Felicidad. Según qué círculo y según qué grupo. Creo que todos tenemos un pego, una sí, pega. Bueno, en principio, o en general, sí, obviamente nos movemos, además con una ansiedad por conocer y por leer. Afortunadamente tenemos, como decimos, estamos comentando aquí, bastantes novelistas, publicando novelistas canarias muy buenas, excelentes en literatura, y es un placer siempre leerlas. Pero a veces sí que se encuentra, estoy muy de acuerdo contigo en formar ese archipiélago, porque escribimos de una forma bastante a veces aislada. No obstante, debo comentar que yo soy presidenta de una asociación cultural de escritores de Canarias y hemos fomentado el crear colecciones de poesía, de narrativa, de novela negra, está muy también planteada, para que publiquen todas aquellas personas que quieran hacerlo a través de la asociación y de asociarse, con lo cual ahí estamos intentando esa unión y el concitar en torno a la pasión por la literatura sin barreras, para ir limando esas barreras, que en nuestro caso, como bien dice, son de cristal, pero aún existe alguna que otra en nuestra sociedad. Sí. Mira, una cosa, ¿tú sigues las nuevas generaciones de chicas nuevas que están empezando a escribir? Sí. Que a mí me maravillan algunas, ¿no? Sí, me parece además fundamental, porque es aire, es oxígeno, es abrir las ventanas de esa literatura que concebimos cada una desde nuestro punto de vista, más apegados al paisaje, más al género, pero esta generación nueva que viene con esa visión renovada que incluso nos sorprende, porque lo que decíamos de las generaciones anteriores venían hasta con una autocensura. Nosotros con una censura muchísimo menor, casi imperceptible, pero las nuevas generaciones no tienen ningún tipo de censura. Pero autocensura me refiero. Entonces, plantean el mundo tal y como lo ven. Y yo creo que esa es una visión que también a nosotras nos enriquece, a las que ya estamos. No, claro.
Ya les he citado algunas de las mujeres que han llegado después. Ya te digo, Ana García Ramos me parece una genialidad. Las dos novelas las ha editado Tito en Baile del Sol. Hay una chica de Hierro, María Gloria Feble, que ha escrito Isla de Mujeres, que es una genialidad. Y Sí. verdad, yo que soy allí, bueno, mi madre vio los cielos abiertos, todas esas viudas blancas que los maridos se habían ido al otro lado y que estaban tal, pues esta chica lo borda. Hay otra chica de Gran Canaria que también le publiqué, Rosy Robaina, genial, o sea, que están llegando, o sea, eso me alegra, por eso digo que las que están o siguen currando y duro o las nuevas les van a pasar por encima, eso así de claro, ¿no? Bueno, Te duermas, como no te sé, duermas, te van a correr. no sé lo que opina Felicidad, pero bueno, cuando ya una asume que no va a vivir de la literatura, sino que simplemente escribe porque te da la gana, Nadie, y menos los editores. y bueno, Te ya digo lo que sé. Lo sé porque lo viví. Nadie vive ni Rosa Montero vive de la literatura, que lo ha confesado y dice que vive de los artículos del País, ¿no? Entonces, cuando uno asume que no va a vivir de eso y que lo que dedica a la literatura, por lo menos en mi caso, es su tiempo libre, el que le da la gana, escribes lo que te da la gana. Yo no sé si tú, Felicidad, te sientes igual, pero yo no tengo no me corto un pelo. Sí, totalmente. No vamos a vivir de esto, esto está claro, pero evidentemente tenemos que publicar porque existe la literatura, porque alguien te lee, es lector, el Claro, publicar da igual el exacto. formato, ¿no? Y yo me refería a la autocensura con respecto a las generaciones anteriores y la moral al uso que había en esos momentos, ¿no? Te entendí, y por ejemplo, hablar de sexo, pues no se podía, ¿no? O hablar de, yo qué sé, de infidelidades matrimoniales. Exacto. Yo, de hecho, lo que he creado es un personaje que es bueno y otro es malo, el yin y el yang, ¿no? Entonces, es como mi alter ego, porque al final reflejas parte de tu personalidad en los personajes. Entonces, le pongo todo lo bueno a una y todo lo malo a la otra. Pero la otra es una femme fatal, que tiene un éxito que no veas. Todos los amigos míos me preguntan, ¿pero quién es esa? ¿Y existe de verdad? Y yo, pues no. No sé si a ti te pasa. Lo que tiene la novela negra es que como suele ser de serie, pues los lectores se te van quedando con los personajes y te preguntan, ¿y cómo le va? ¿Y se casó? ¿Cómo está? ¿Y se curó o no se curó? Y entonces ya es como muy divertido porque se genera un diálogo continuo con el lector, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo le contaba ayer a Janet que la creación de esta Femme Fatal fue culpa suya, porque me dijo, oye, es que María Ancheta es tan aburrida, tan perfecta, siempre cumple tanto todas las normas, que esa no eres tú. Y entonces le digo, pues voy a crear otra que sea lo contrario. No sé si a ti te pasa eso, a mí me encanta lo de crear personajes y mantenerlos en el tiempo. Es el alma mater de las novelas, el construir los personajes o cómo los personajes también te construyen a ti, cómo te habitan y cómo tú los habitas y realizas. En concreto, yo recuerdo, siempre cuento la anécdota de Finis Mare. Hay un personaje principal que se llama Miranda Valdivia y llegué a introducirme tanto en la historia que cuando llegué al capítulo final, que sabía perfectamente cómo iba a ser, no lo quería escribir porque eso significaba salir de ese mundo y de esa historia. Y un día iba conduciendo y por una calle vi a una mujer, el personaje es una pelirroja, con un bolso, y dije, ¿pero qué hace Miranda Valdivia por esta calle? Y entonces ya dije, ya los personajes se me están escapando de la novela, tengo que cerrarla. Entonces creo que nos pasa eso, ¿no? A mí me pasa, no sé si a ti, que cuando consigo reunir una serie de días para escribir y te metes completamente en la historia, cuando vuelvo, como esta Semana Santa que fui a Fuerteventura, el lunes es que casi lloro por tener que dejarlos a todos atrás y tener que volver al día a día, ¿no? No sé si esto le ocurre a los hombres escritores o no, si saben compartimentar mejor. Supongo que sí. Yo te digo por mí, cuando estoy metido en un trabajo, clausuro viajes, clausuro tal, y cuando me meto en un proyecto hasta que no lo termino, aunque le tenga que dedicar el tiempo que sea, hasta que no lo consigo y todavía lo estoy mascando cuando lo llevo a imprenta, ¿no? Yo creo que eso, si quieres hacer una cosa seria, quieres tal, pues no vivimos enganchados. Es que la literatura es una acción. O sea, exacto. ¿Entendieron? Con mi asociación con Francisco Pomares, bueno, usted no les une nada, no les une, ideológicamente están en las antípodas del uno del otro. O
sí, nos une el periodismo, pero lo que escribe Paco con lo que yo escribo, o lo que yo escribía, porque del periodismo sí me jubilé hace ya 4 años, nada, pero nos une una cosa muy importante, y es el amor a la literatura. Sí. Creo que Paco, en ese aspecto, coincidimos y nos volcamos con la literatura, estamos dispuestos a darlo todo por la literatura. Y yo creo que tener publicado, como tenemos con ambas editoriales, 3.000 y pico libros, yo creo que eso aquí en Canarias es una buena biblioteca. Me dirán, bueno, seguro que hay un montón que no sirve. De acuerdo, o sea, pero hemos publicado, tienes que experimentar y a veces has acertado con aquello que no esperabas que ibas a acertar y has acuajado. Pero nos hemos dedicado, nos hemos volcado a eso y ahí está, y seguimos trabajando. Y mira, con la pandemia, con el esto cerrado, con no poder hacer presentaciones, nosotros seguimos sacándome. La semana pasada saqué un libro de relatos de Antonio Lorenzo, presidente antiguo de la Academia Canaria de la Lengua, de Cristian Cruz. O sea, seguimos produciendo en la medida y calculando el dinero que invertimos para no arruinarnos, como digo yo. Aunque ya yo creo que ya no nos arruinamos, ya somos mayores y ya sabemos gestionar esto, ¿no? Pero sí, la literatura es una pasión, ¿no? O sea, la amo, ¿entiendes? Y ya te digo, he tenido negocios, empresas de seguridad, de imprenta, de restaurantes, 3 restaurantes que me deshice de ellos también cuando me jubilé. O sea, pero no ha habido ninguna inversión peor y más negativa en una profesión de alto riesgo, el ser editor. Eso, lo digo, si alguna de ustedes le va a dar por ese tema, ¿no? Pero sí. Pero merece la pena. Al final merece la pena. No sé qué opina la Felicidad, que la pasión por la literatura es compartida por los escritores, por los editores, por los libreros. O sea, es una cosa, por lo menos para mí, sin la que yo no puedo vivir sin la literatura. O sea, si me dijeran que tengo que elegir entre, no sé, pues me dijeran que tengo que elegir entre dejar la literatura, digo, no, lo siento, no puedo. Y no sé cómo te sentó a ti el confinamiento, Felicidad. A mí me dejó fundida, no podía escribir. Sí, los primeros yo vi una oportunidad porque venía de mucho estrés y digo, bueno, en casa, para mí todo el tiempo del mundo, que es lo que necesitamos para escribir, porque necesitamos esa inmersión total. Por la calle vamos pensando los personajes en la novela, pero cuando llegamos a casa tenemos que escribir. Y no podía, era como atravesar un desierto, lo intentabas un día y otro, y al final, bueno, quería escribir novela, y empecé a escribir un pequeño relato que al final fue una novela, pero eso fue muy, ya estábamos, lo que ellos llamaron desescalarnos, ¿no? Ya estábamos en junio prácticamente cuando empecé a hacer los trazos de la novela, porque no podía. La realidad en ese momento nos invadió de tal manera que era imposible trabajar la ficción, porque la ficción no es otra cosa que la realidad, pero teníamos demasiado. Ayer también los dos escritores, José Luis Correa y Anet Acosta, decían que les había pasado lo mismo, ¿no? Y a mí también, yo hasta agosto no pude escribir una página, menos mal que podía leer, por lo menos, ¿no? Sí, eso pero sí. Era como decir, yo siempre me encierro para escribir, pero es que ahora me encerraron, no puedo, ¿no? Es una cosa rarísima, no sé si a los hombres les pasa igual que a las mujeres, parece que sí. Pero fue una pena porque fue un tiempo perfecto para escribir. A mí que me cogió con mi marido en Corea y no lo dejaban volver, y estaba yo sola. Pero ni así. En fin. Oye, pues no sé. Cuando eres editor, como es mi caso, imagínate un año con la gente llamándote, porque la gente no es consciente de lo que está pasando, no lo han asumido. ¿Cuándo sale mi libro? ¿Cuándo podemos hacer una presentación? ¿Cuándo crees que podemos? Como si yo fuera divino. Cuando escucho las noticias y me cambian el mensaje cada día, ¿qué le puede uno decir? Pero claro, les tiene que escuchar porque por arriba de escritores o escritoras, en este caso, hay un tema que se llama la amistad. En este caso hay una relación de amistad entre el editor y los que le edito, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, me gustaría que esto cambiara para mover. Mira, este libro que llegó en vísperas de la pandemia, no hemos podido poder hacer una presentación. Bueno, ya la haremos, ¿no? Y esta es la primera presentación que se está haciendo. O sea, aunque sí les puedo adelantar que el grupo Retablo ya está trabajando con el musical, sacando de los textos de ustedes para hacer un musical que con toda posibilidad se estrenará en el Manuel de Falla en octubre, igual que se hizo con el de los chicos.
Ya Pablo Betancourt, que es el director, Maite y todo el grupo, están trabajando. Y el de los chicos, por la cuestión política y de temas de tal, que porque me engañaron unos y otros y nunca se traba a Canarias, aunque fue hasta Murcia. Espero que el de las mujeres, aunque tenga yo que pagarle el viaje, la estancia y contratar el teatro, sí, espero que, porque esto ya es una cuestión personal, de que si el musical de Generación 21, Nueva Novelista Canaria, se represente en Canarias. Pues mira, que sepas que ahora Canarias Cultura en Red, que le han cambiado el nombre, se llama Instituto Canario de Desarrollo ya Cultural. Han pasado Sí. El Canarias Crea, que yo creí que era para viajar fuera, ahora también tiene para atraer gente. O sea, ¿cómo se llama eso? En turismo se llama press trip, pero en cultura no sé cómo lo llamarán, culture trip. Entonces, si tú visitas a alguien... Te voy a comentar una cosa. Cuando se estrenó el musical en Madrid, Canarias Crea no tenía dinero y al mismo tiempo presentábamos la novela de ¿Eso qué año era? Yo me había ido ya, ¿no? No. Te estoy hablando de Canarias Cultura en Red. O Canarias Crea, o como lo llame, porque a mí el nombre es de menos. Me dijeron, pague usted los billetes y después se lo pagamos. En el presupuesto del próximo año te lo damos. Todavía está hasta la fecha, un día coincidimos, que estaba el director general de Cultura, y lo digo porque fue así, le dije, Javier, a ti no te habrán pagado como eres funcionario y no me has dado la parte. Es triste, ¿no? Porque ya te digo, primero no traen música. Fuimos a Madrid, fue de las primeras veces, porque primero yo creo que estuvo en Negra y Criminal, que lamentablemente el hombre falleció y ya no se cerró la librería en la calle La Sala, en la Barceloneta. Pues lo primero que tuvo fue Pepe Correa y Javier Hernández, que fuimos con eso, con el sueño de gol. Presentamos en Madrid, que lo presentó Juan Cruz, y nos fuimos allá. Pues todas esas cosas, o sea, te engañan, ¿no? Si no hay dinero, no hay dinero. Pero después tú ves que dan ayudas por un montón de cosas, que yo no sé, yo entiendo que hay que apostar por las nuevas tecnologías, las nuevas culturas, las nuevas innovaciones, pero por favor, no te olvides de la literatura. Y menos si es femenina. La verdad que padecemos, y después en la prensa, y espero que lo vean también ellos, la prensa tiene abandonada a la literatura. No hay crítica literaria, pero también al teatro, ¿eh? Sí. Lo que es el mundo cultural, pero yo, como estamos hablando de literatura, yo digo de literatura. Antes habían páginas, desde la tarde, el día, páginas literarias donde opinar, es lo que decía antes, ensayo, análisis, opinión, porque ahora hace falta orientar a los lectores, oye, porque dentro de este maremoto también, con la autoedición y tal, está llegando un montón de gente que a lo mejor no tiene el nivel, y alguien tiene que poner las cosas en su sitio. Y decir, pues mira, felicidad hay que leerla por esto y por esto. Y a la otra no hay que leerla por esto. Y digo mujeres como podía decir hombres, pero yo creo que hace falta, ya digo, crítica, análisis, ensayo, ¿no? Y un poco también el mundo educativo, que ese es otro que también con el que hay que entrar en guerra, porque tienen olvidada la literatura de Canarias, la femenina, pues, sobre todo, ¿no? Porque a ustedes creo que ni les conocen. Yo he tenido mis más y mis menos con un profesor de literatura canaria en la Universidad de La Laguna, que se acaba de jubilar, 24 años dando clases. No llevó nunca a un autor, menos a un autor a Canarias, su clase. Esto es así. Y con esto paramos, y sé que lo va a escuchar, lo va a estar, pero yo no digo nada. Pues en público que no le diga cara a cara. Quizás a mí me pierde el pico la profesión de periodismo, de decir, llamar a las cosas por su nombre. Y esto pues sí, te crea una serie de enemigos, ¿no? Porque ni siquiera te llegan a eso, yo no lo veo como tal, pero sí que discrepa, pero yo no me voy a callar. O sea, no es normal. Cuando estaba haciendo lo de los chicos, lo de esto, yo hablé con profesora de literatura de la Universidad de Las Palmas. Por ahí hay unas chicas que escriben, pero yo no las conozco, yo no las he leído. O sea, ante esto estás impartiendo enseñanza, estás dando tu materia, que es literatura. Si no eres capaz de conocer lo que va surgiendo, lo que está... En eso te puedo decir, Dulce, que los editores estamos un poco más adelantados. Jorge Liria, Seven Sui, y los que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque conocemos más cómo está. Pero no es normal que los profesores de instituto te mandaban aquello del centeno. 20 años una profesora de literatura mandándote el Guardián del Centeno y con las mismas valoraciones año por año. Ni ella misma era capaz de leer otro libro.
Y estas cosas existen. Bueno, yo creo que al final, cuando se termine de romper la inercia y se consiga normalizar la situación de la mujer, ¿no? Que va bastante rápido. Te puedo decir que la asociación esta que tenemos nosotros, empezamos por un proyecto que se llamaba ¿Por qué la cultura importa? Y ahí fue cuando volvimos a constatar, una cosa que yo ya constaté en el año 2000, y es que por inercia, una cosa que es la cultura, que debería después de 40 y pico años de democracia haber igualdad, pues tampoco la hay, que mira que es fácil en cultura, o sea, bastantes otras cosas más graves hay, como la emigración o como la trata de blancas o de, bueno, la trata en general, o lo que es la violencia de género, para decir cómo es posible que ni siquiera hayamos llegado a la igualdad en literatura. Bueno, en los últimos 10 años, en Canarias, solo en Canarias, estamos haciendo una investigación que presentamos la semana que viene, de todos los premios que hay más o menos estables, que son unos 76 premios en total, unos con más importancia y otros con menos, estamos en un 45-55, yo no me lo puedo creer todavía, de ganadores y ganadoras. Esto es el dato mejor que he visto en ninguna materia. No significativo, porque solo son los premios, ¿no? Pero bueno, por lo menos, no sé, algo está cambiando, ¿no? No a la velocidad que seguramente a Felicidad le gustaría, ¿no? Ni a mí, pero algo está cambiando. ¿Tú qué opinas, Felicidad? Y ya cerramos porque ya son las 7 y ya tenemos que pasar a otra cosa. De nosotros también depende, no solo de esperar que las cosas cambien, sino realmente nosotras transformarlas. Y es verdad que ha habido un déficit de premios de mujeres durante un tiempo, pero también es verdad que ahora ya somos más escribiendo, somos más publicando y eso se tiene que notar de alguna manera. Con respecto al déficit de crítica literaria es fundamental y es muy grave y es alarmante. Y con respecto a la literatura en los institutos, yo debo decir, como excepción, que justo esta semana fui a Lanzarote porque un instituto como lectura tuvo Finis Mare. Y también sé que es una excepción, pero una excepción que ojalá sea excepción hoy, pero ya sea normalidad en nada. Y eso, que de nosotras también depende, de todas y de todo. El que los jurados también, los tribunales, los que juzgan también sean paritarios, sean variados, se cambien, se oxigenen y podemos tener todos acceso a todo. Pues muchísimas gracias. Ángel, despídete con tu libro. No, el mío no, es de ella, ¿eh? De ella. Sí, pero si no fuera por ti. Mira, todos tenemos el libro, ¿no? Sí. Aparte de la novela que ellas han escrito, hay 12 relatos, porque no vas a publicar 12 novelas aquí, porque no sería imposible, pero hay 12 relatos geniales, muy buenos, que recomiendo que los lean y que con estos relatos les lleven a sus novelas y también a las tuyas, Dulce, que te lo mereces. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos otra vez la semana que viene, en el siguiente streaming. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Dulce, por haber moderado el debate de hoy, en los que sin duda se ha puesto de manifiesto que hay mucha sintonía entre escritora y editor, mucha pasión, y todos coincidimos en que, afortunadamente, la igualdad está más cerca que nunca. Hoy nos despedimos aquí, hoy lo dejamos aquí, y les invito a que continúen con nosotros el próximo lunes a las 6 de la tarde.